Muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a continuar con nuestro repaso de termodinámica que iniciamos hace un par de sesiones. Ayer estuvimos hablando sobre trabajo y aparte de revisar rápidamente cómo se calcula, nos referimos prácticamente a trabajo de expansión o compresión, pero también mencionamos que hay otras muchas formas de trabajo, pero llegamos también a definir un par de conceptos muy importantes para nuestro curso, que es reversibilidad e irreversibilidad. ¿Y qué dijimos que era un proceso reversible? Es un proceso que una vez que ocurre permite perfectamente que el sistema regrese al estado inicial. Y un proceso irreversible, lo contrario, ¿verdad? Un proceso que una vez que ocurre ya no permite el regreso al estado inicial espontáneamente, es decir, solito. Por supuesto que podemos hacer que regrese, pero entonces tendríamos que compensar las pérdidas de energía con el sistema de alguna manera. Todos los procesos en la naturaleza, todos los procesos que nosotros vemos a nuestro alrededor, son irreversibles. Agua cayendo por una cascada es irreversible. Yo nunca he visto una cascada, el agua en una cascada subiendo espontáneamente hacia arriba. No. Un árbol que se quema, pues eso es irreversible. Un globo que se desinfla. Yo nunca he visto un globo inflarse espontáneamente. En fin, todos los procesos que vemos a nuestro alrededor son procesos irreversibles. Además, también dijimos que los reversibles realmente no existen. Sin embargo, en ciertas condiciones podemos pensar que podemos estar en un proceso muy cercano a la reversibilidad. Ayer lo veíamos, el caso de las semillas de alpiste. Bueno, el caso de las semillas de alpiste es un proceso que si lo llevamos a cabo así, pues casi regresa o casi puede regresar espontáneamente al estado inicial, pero no, dije casi, porque estrictamente hablando no va a regresar al estado inicial, ¿no? Entonces sigue siendo irreversible, de alguna manera. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a imaginar un sistema, un recipiente rígido y además aislado térmicamente. Pues estoy pintando esas paredes gruesas, ¿no? Vamos a suponer que estas son unas paredes adiabáticas. ¿Qué es eso? Que no permiten la entrada ni la salida de... Que no permiten ni la entrada ni la salida de energía como calor. Vamos a poner aquí un agitador. Vamos a poner un termómetro. Eso es un termómetro, ¿sí? Y aquí vamos a poner una resistencia eléctrica que está conectada a una fuente de poder. Nada más que ahorita el circuito está abierto. Y aquí vamos a tener un gas. De nuevo, un gas ideal. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era un gas ideal? Algo que no existe, de acuerdísimo. Pero si existiera, sería un gas en el que no hay fuerzas de interacción entre sus moléculas y las moléculas de ese gas no ocupan ningún espacio. Muy bien. Aquí con mi termómetro yo voy a medir la temperatura inicial, una temperatura que voy a llamar 1. Y esa va a ser la temperatura inicial. Ya estando en esas condiciones, voy a cerrar el circuito eléctrico que tengo aquí. Cierro el circuito. ¿Qué va a pasar? Va a fluir una corriente eléctrica. Eso va a hacer que la resistencia se caliente. Y esa energía de la resistencia se va a transmitir al gas. El gas va a moverse más, va a aumentar su temperatura.
Y voy a dejar que pase, vamos a decir, 2 minutos. Ya, abro el circuito. Abro el circuito. Como las paredes son adiabáticas, pues eso no va a permitir que el gas que está adentro se enfríe. No va a haber flujo de calor desde el gas hacia los alrededores. Y yo voy a ver entonces un cambio en la temperatura. Y voy a observar entonces que la temperatura al final va a ser mayor que la temperatura inicial. Bueno, sí, pero ¿cómo almacenó ese gas energía? Porque lo almacenó de alguna manera, ¿no? El gas estaba a una cierta temperatura inicial, recibió energía y su temperatura aumentó. ¿Qué dijimos que era temperatura? ¿Se acuerdan? Que hace ya un par de sesiones estuvimos hablando de eso. ¿Qué dijimos que era temperatura? ¿Se acuerdan? Una medida de la energía cinética Una molecular. medida de la energía cinética translacional de las moléculas. ¿Sí? Pues eso quiere decir entonces que las moléculas de este gas ya se están moviendo más rápido. Tienen una mayor energía cinética debido a que su velocidad cambió. ¿Se acuerdan a qué velocidad dijimos? Más o menos, así, números redondos, que viajan las moléculas de un gas. Más o menos a la velocidad de un jet, ya en pleno vuelo. ¿Sí? Se mueven rápido para ser tan chiquitas, tan chiquitititas, se mueven muy rápido. ¿Sí? Pero bueno, ok. Bueno, pero dijimos entonces, este gas almacenó energía. Y eso nos lleva a un concepto que es el de energía interna. ¿Qué es la energía interna? El nombre lo dice. Es la energía que un sistema tiene en su interior, que almacena en su interior. Y ya dijimos cómo la almacena, ¿no? Como energía cinética de las moléculas de ese cuerpo, en este caso, del gas. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá ese cambio en la energía interna? Porque antes de que yo cerrara el circuito, pues mi sistema tiene una energía interna que está de alguna manera asociada con la temperatura inicial. Al final va a tener otra energía interna mayor asociada con la temperatura final. Bueno, pero ¿de qué más dependerá? Vamos a escribir esto. Delta ya sabemos qué es un cambio. Y U es la forma en que es el símbolo para la energía interna. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo un cambio de energía interna. ¿De qué dependerá? ¿De qué será función? Pues para empezar ya dijimos, ¿no? Pues del cambio de temperatura. Si la temperatura cambia, esa energía interna va a cambiar, ¿no? Entonces pues va a ser función del cambio de temperatura. ¿De qué más? Pues de la cantidad de gas que yo tenga adentro, ¿no? Mientras más gas tenga adentro para un mismo cambio de temperatura, quiere decir que el sistema almacenó más energía. Entonces va a depender también del número de moles. ¿De qué más dependerá? Pues depende también de una propiedad termodinámica que se llama capacidad calorífica. Capacidad calorífica. ¿A qué le suena eso? Desde hace mucho tiempo, una unidad de energía que se usaba mucho y que se sigue usando, a pesar de que lo que digan los físicos, que el sistema internacional y que no sé qué. Hay una unidad de energía que es muy antigua, pero que se sigue usando, y que es la caloría. ¿Cómo se define caloría? Se los voy a decir. Fíjense. Caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua líquida, pura, a 1 atmósfera, desde 14.5 hasta 15.5 grados Celsius.
precisa. Pues sí, es una unidad. Entonces, para definir esa unidad tiene que ser muy precisa. ¿Vale? Es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua líquida pura a una atmósfera desde 14,5 hasta 15,5 grados Celsius. Es decir, un grado. Pero tiene que ser de 14,5 a 15,5. ¿Por qué tanta precisión en la temperatura? ¿Que no sería lo mismo si dijera yo de 20 a 21? No. ¿O de 50 a 51? No. Porque la capacidad calorífica va cambiando conforme cambia la temperatura. Es diferente. Entonces yo necesito más energía para pasar de 50 a 51 que de 14,5 a 15,5. Entonces por eso tengo que ser muy preciso y decidir de 14,5 a 15,5. Bueno, pero esa es la definición de caloría. Asociada directamente a la definición de caloría está la de capacidad calorífica, que es prácticamente igual, pero sin tantas precisiones. La definición de capacidad calorífica es la siguiente: es la cantidad de energía para elevar la temperatura de una unidad de masa 1 grado. Fíjense que se asemeja mucho a la de caloría, nada más que la de caloría tiene muchas precisiones, ¿no? 1 gramo, agua líquida, que tiene que ser pura, que tiene que estar en una atmósfera y que eleva la temperatura de 14,5 a 15,5. Esa es la definición de la unidad de energía llamada caloría. La capacidad calorífica es muy semejante, pero sin todas las precisiones que acabamos de mencionar. ¿Qué es entonces capacidad calorífica? La cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa 1 grado. Y ustedes conocieron de sus profundísimos conocimientos de la termo de sus cursos anteriores, que hay varias capacidades caloríficas dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, está CP y está CB. CP es la capacidad calorífica a presión constante y CB es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Cuál será aplicable aquí? Dijimos al principio que nuestro recipiente era rígido. Entonces no cambia de volumen. Entonces el volumen es constante. Y entonces la capacidad calorífica que vamos a aplicar pues va a ser CB, ¿no? Porque es la capacidad calorífica cuando el volumen es constante. Bueno, ya se ve anticipadamente eso. Esas variables que acabo aquí de poner, ¿no les suenan conocidas? Estas corresponden a una ecuación que ustedes conocen definitivamente de sus cursos anteriores de termo. ¿No se acuerdan de esta ecuacióncita? Es la forma típica clásica de calcular el cambio de energía interna de un gas. Número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. Fíjense, ¿qué dijimos que era capacidad calorífica? La energía necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa. Si yo multiplico por el número de moles, ok, ya estuvo. Ya tomé en cuenta la masa. Para elevar la temperatura a 1 grado. Si yo multiplico por por el cambio de temperatura total, pues ya tengo entonces la energía que necesité para elevar la temperatura de mi gas, este rango de temperatura, para el número de moles que tengo presentes. Y eso ya me da el cambio de energía interna. Claro, como decíamos el otro día para el trabajo, es más apantallador si yo escribo esto en términos diferenciales, ¿no? Y dijimos que a fin de cuentas una diferencial, pues es una delta, pero muy chiquita, ¿sí? Entonces, pues esta ecuación es equivalente a esta. Bueno, pero
capacidades caloríficas a presión constante y volumen constante es igual a R, la constante de los gases. Eso también ustedes lo vieron en sus cursos anteriores, ¿verdad? Y entonces de aquí yo puedo escribir que CB es igual a CP menos R, despejando simplemente. Y el otro día mencionábamos, ¿verdad? Pues que CP es una ecuación de este tipo. Y si no lo mencionamos, pues ya lo estamos mencionando, ¿verdad? CP es una función cuadrática de la temperatura. Si esto lo sustituyo acá, pues entonces me va a quedar que CB es igual a A más BT más CT cuadrada menos R. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas tablas donde están A, B, C para CP. Entonces yo puedo calcular CP y después nomás le resto R y ya tengo CB. ¿Sí? Es nada más cuestión de facilidad de encontrar la información que de alguna manera necesitamos. Bueno, pero fíjense aquí algo interesante. La sesión anterior en que hablábamos de trabajo, vimos que era muy diferente si yo le pongo una bola de boliche que si pongo semillas del piste. El trabajo al final que voy a obtener es diferente. Y entre la bola de boliche y las semillas del piste yo puedo tener muchos otros casos. 3 melones en vez de una bola de boliche. O 20 naranjas. O 50 limones. Etc. Yo puedo tener toda una gama de posibles procesos entre esos extremos que representan la bola de boliche y las semillas del piste. ¿Sí? Pero mientras más etapas tenga mi proceso, porque esos 50 limones o esas las voy poniendo una tras otra, como las semillas del piste. Y entonces mi gráfica de presión contra volumen va a tener varios escalones. ¿Sí? Y cada vez me voy acercando más al caso reversible. Mientras más etapas tenga mi proceso, más me voy acercando al caso reversible. Bueno, entonces el trabajo depende de cómo llevo a cabo mi proceso, qué camino sigo, qué trayectoria sigo. ¿Sí queda claro? Pero aquí fíjense que lo único que importa es para una cantidad fija de gas, cuál fue la temperatura al principio y cuál fue la temperatura al final. ¿Cómo pasé de la temperatura inicial a la final? No importa. Lo único que interesa, aquí está la ecuación, lo único que interesa es el cambio de temperatura. ¿Cómo lo obtuve? No importa. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso mediante el cual pasé de la temperatura inicial a la final? No interesa para el caso de la energía interna. Si yo estuviera calculando trabajo, entonces sí importa. Eso significa entonces que trabajo y energía interna son propiedades termodinámicas de distinta categoría, de distinto tipo. ¿Sí queda claro? Porque una depende de la trayectoria y la otra no. A las propiedades termodinámicas que dependen de por dónde, cómo llevo a cabo el proceso, se les llama, oh sorpresa, propiedades de trayectoria. Qué raro, ¿no? A las propiedades termodinámicas que solo dependen de dónde a dónde voy y no cómo ni por dónde, esas se llaman propiedades de estado. ¿Se acuerdan allá al principio que hablamos de propiedades de estado? ¿Qué dijimos que era estado de un sistema? Conjunto de valores, de propiedades, de ciertas propiedades llamadas de estado. ¿Se acuerdan? Entonces, para yo definir mi sistema, sí debo hablar de energía interna.
pero no de trabajo, porque el trabajo es de trayectoria. Y de acuerdo a la definición de estado de un sistema, es el conjunto de valores de ciertas propiedades llamadas de estado. La energía interna es de estado. Entonces esa se juega ahí en la definición del estado de un sistema, ¿no? Pero el trabajo no. ¿Vamos bien? Bueno. Muy bien. ¿Se acuerdan de la primera ley? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso se llama principio de conservación de la energía. ¿Sí? La energía se conserva, solo puede cambiar de estado de presentación. ¿Sí? En tetrapaco, bolsa de celofán, pero se conserva. Es como el dinero. Imagínense que yo tengo un changarrito, tengo ahí una tiendita de abarrotes, pero pues tengo que dar clase, ¿no? Entonces tengo un chalán que se va a encargar de la tiendita. ¿Qué voy a hacer en la mañana, antes de venirme a dar la clase? ¿Qué le digo? Mira, en caja hay tanto dinero, cuéntalo. ¿Ya estamos de acuerdo? Sí. Al mediodía vengo, ¿sí? Y tú me enseñas o recibos de lo que me pagaste o las remisiones de lo que vendiste. Y tiene que cuadrar, tan fácil como lo que había menos lo que salió más lo que entró, y debe cuadrar. Y si no, pues ya me alambreó, ¿no? ¿Sí? El dinero también se conserva. Puede transformarse, se transforma en pagos o se transforma pero se conserva, ¿sí? Podemos decir el principio de conservación del dinero, ¿no? La energía sigue la misma ley. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Vamos a suponer que con esta caja, este rectángulo, representa un sistema cualquiera. El que se les ocurre, un sistema cualquiera. Y voy a suponer un caso muy general. Vamos a suponer que a mi sistema entra calor. No hemos definido calor, todavía nos falta, pero vamos. Entra calor. A ese calor que entra al sistema le pueden pasar varias cosas. Puede ser que como entre, salga. Bueno, pues entonces equivale que no pasó nada, ¿no? O bien, entra como calor, una parte se queda adentro, incrementando la energía interna, y una parte va a salir. La que puede salir, pues podría salir también como calor. Pero vamos a hacer un caso más general. Vamos a suponer que entra calor, una parte se queda dentro como energía interna y otra parte va a salir como trabajo. ¿Qué dijimos que era trabajo? Una forma en que la energía se manifiesta durante un proceso en las fronteras del sistema, debido a una diferencia de fuerzas entre el sistema y sus alrededores. Bueno, por eso lo estoy pintando en la frontera, ¿no? Está atravesando la frontera. Trabajo. Es el caso más general, ¿no? Entra energía como calor, una parte se queda dentro incrementando la energía interna y parte sale como trabajo. Pero la energía se conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía interna la energía que entra tiene que ser igual a la que se queda dentro más la que sale. No hay de otra. Y eso yo lo puedo escribir entonces así. ¿Estamos de acuerdo? Este es el calor, este es el cambio de energía interna, este es el trabajo. Esta es la expresión matemática de la primera ley.
La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Aquí el calor se está transformando en energía interna y en trabajo. Pero la energía se mantiene, no desaparece. Bueno, pero nosotros encontramos en la clase pasada y en esta, acabamos de encontrar que delta U, pues sería esto, ¿no? Y que trabajo, si se acuerdan, era esto. Delta, perdón. Si la presión es constante. Si la presión es constante. Bueno, pero como siempre hemos dicho, pues es más apantallador si yo lo escribo así. En términos diferenciales, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Pues esta es la primera ley en términos diferenciales, ¿no? Lo único que hicimos pues, fue pasar de esta a esta, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a resolver un problema. Vamos a aplicar esto a un problema. Vamos a aplicarle esto a un ciclo. ¿Se acuerdan que es un ciclo termodinámico? Una secuencia de procesos con la condición de que al final estemos de nuevo en el estado inicial. ¿Estamos de acuerdo? Un ciclo es una secuencia de procesos, pero que tiene una condición. Al final debemos haber regresado al estado inicial. Nosotros vamos a aplicarle esto a un proceso muy sencillo. Nada más 2 pasitos. Claro, lo que voy a hacer ahorita con un ciclo muy sencillito, las conclusiones que vamos a sacar son válidas para cualquier ciclo, el que sea. Nada más que yo no quiero perderme en 5 o 6 procesos, sino voy a hacerlo para el ciclo más simple posible. Y voy a suponer una expansión isotérmica y voy a suponer que es reversible. Una vez que ocurre esa expansión, ahora voy a comprimir y voy a regresar al estado inicial. Entonces mi segundo proceso va a ser una compresión, también isotérmica, y voy a seguir suponiendo que es reversible. ¿Cómo represento eso en un diagrama presión contra volumen? Se va a expandir. Entonces inicialmente estoy a presión alta, volumen bajo. Este va a ser mi estado inicial. Mi estado final va a ser ya el gas esté expandido, ¿no? Entonces volumen grande, presión baja. Este es mi estado final de la expansión. Pero mi expansión es reversible. Ayer que hablábamos de trabajo, dijimos que la trayectoria del proceso reversible isotérmico era una rama de un hipérbol, ¿se acuerdan? Entonces mi proceso 1 va así. ¿Estamos de acuerdo? Ya estoy en el punto 2. Ahora me voy a regresar al 1. Cumplo un ciclo, ¿no? Porque acabamos de decir que un ciclo es una secuencia de procesos mediante el cual regresamos al estado inicial. Entonces, ya tuve la expansión.
comprimir. Y me voy a regresar por una trayectoria que también es isotérmica y también es reversible. Ah, pues entonces esta misma, pero en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un ciclo. Ya cumplí un ciclo. Bueno, ahora vamos a aplicarle la primera ley de la termo a ese ciclo. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Proceso 1. Dijimos que era una expansión. Ya lo voy a escribir abreviado para ahorrarme tinta y tiempo. Es una expansión isotérmica reversible. Y yo puedo escribir esto. Es la definición matemática del cambio de energía interna, ¿no? ¿Qué podría yo escribir así? Pues sí, pero mi proceso es isotérmico. No hay cambio en la temperatura. Por lo tanto, esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo nos quedó nuestra primera ley? Q igual a delta U más W. Ah, pues si delta U es cero, no me queda más remedio que Q es igual a, el calor es igual al trabajo, porque el cambio de energía interna vale cero. Nada más para que no nos hagamos bolas, yo le voy a poner aquí el 1 romano que corresponde al proceso que estamos analizando. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esto. El trabajo, pues es esta integral, ¿no? Ah, pero mi proceso es reversible. Mi proceso es reversible. Semillas de alpiste. Cada vez que yo coloco una semilla de alpiste, se vuelve a establecer el equilibrio de la presión del gas con la presión de oposición. Están imaginando el cilindro, ¿no? Entonces, en todo momento, la presión de oposición es igual a la presión del gas, si mi proceso es reversible. Si mi gas es ideal, no lo dije, pero lo digo ahorita, vamos a aplicarle este ciclo a un gas ideal, ¿sí? Y si mi gas es ideal, entonces yo puedo escribir esto. ¿Vamos bien? Y si esto lo sustituyo acá, pues entonces me va a quedar que Q1 es igual al trabajo 1, porque el cambio de energía interna es 0, va a ser igual a esto. Bueno, pero si el número de moles de gas que estoy comprimiendo y expandiendo es constante, pues va para afuera. R va para afuera. La temperatura va para afuera, porque el proceso es isotérmico. Y entonces me queda, el resultado de esto va a ser nRT, como veíamos la clase pasada, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, pero el volumen 2, el volumen de mi punto 2 es mayor que el del volumen 1, que en el punto 1. El volumen está creciendo, pues sí, es una expansión. Y entonces esto es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a calcular una invitada de honor, a la que no le voy a dar nombres ahorita. Y ustedes tampoco se lo den. Lo que vamos a calcular es esto. Vamos a calcular eso. ¿Sí? Fíjense. Q está, bueno, desde luego, T es constante. Si T es constante, pues la puedo sacar del signo integral. ¿Sí? Y entonces esto me va a quedar así.
¿Vamos bien? Una integral es una suma. Una diferencial es un pedacito de Q. Si yo sumo todos los pedacitos de Q, ¿qué me va a dar? Pues Q. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esto me va a quedar así. Pero esto es para el proceso 1, ¿verdad? Como estamos en el proceso 1, entonces esto va a ser Q1 sobre T. Q1 está dado por esta ecuación. Y si la divido entre T, pues nomás me va a quedar así. Ya dividí entre T, ¿no? Ah, pero el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Entonces esto sigue siendo positivo, sigue siendo mayor que 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta no se preocupe, al rato vamos a retomar. ¿Qué carambas es eso, no? Ahorita no quiero que les den nombres. Muy bien. Pues ya acabamos, ¿no? Ya acabamos con el proceso 1. Ya le aplicamos la primera ley y ya calculamos a nuestra invitada de honor. Bueno, ahora vamos a pelearnos con el proceso de regreso para completar el ciclo. Entonces, mi proceso 2 es una compresión isotérmica reversible. De nuevo, yo puedo escribir eso. Pero otra vez la temperatura es constante. Entonces esto pues me vuelve a dar 0. Y por lo tanto, de primera ley, como pasó acá, pues entonces yo puedo escribir que Q2 es igual a trabajo 2. Y mi proceso es reversible también. Ah, pues entonces esto también es válido, ¿no? Todo esto que discutimos aquí sigue siendo válido. Entonces yo puedo escribir que esto me va a quedar así. Ahora yo voy de 2 a 1. Por eso mi estado final es 1 y mi estado inicial es el 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y como el volumen 1 es menor que el volumen 2, pues esto es negativo. ¿De acuerdo? Eso es importante porque si nos damos cuenta que nos salió positivo y estamos hablando de un proceso así, pues es que ya nos equivocamos, ¿no? Pues sí, estamos de acuerdo. Si es compresión. Tiene que ser así. Bueno, ahora, de nuevo, vamos a calcular a nuestra invitada de honor. Ahora voy de 2 a 1, ¿verdad? Yo voy de aquí para allá. Otra vez la temperatura es constante, va para afuera. Y otra vez la suma de los pedacitos de Q pues me da Q. No más que ahora es Q2. Porque estoy tratando con mi proceso 2. E igual que en este caso, pues me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. ¿Está bien? Y entonces, esto va a seguir siendo negativo porque volumen 1 es menor que el volumen 2. Tran. Bueno, ya nos echamos el proceso 1, ya nos echamos el proceso 2. ¿Qué nos falta? El total. Es decir, ¿cuánto me da para todo el ciclo? No por procesos, sino para todo el ciclo. ¿Vamos bien? Y entonces voy a borrar aquí. No voy a borrar lo demás para que lo pudiéramos necesitar. Bueno, entonces yo puedo escribir para el ciclo de su totalidad. ¿Sí? Total. Total. ¿Sí? Para el ciclo en su totalidad. Voy a usar una nomenclatura que es muy apantalladora, pero que es muy sencilla de entender.
esa integral se lee integral cíclica o cerrada, ¿sí? Y a poco no se ve apantallador. Por eso cuando ustedes tengan novio o novia, búsquense un novio o una novia que no sea ingeniero químico, que no esté estudiando ingeniería química, para que lo puedan apantallar, ¿sí? Dejan así el cuaderno abierto y va a ver la persona, va a ver el que está estudiando leyes, ¿no? Ve eso y dice, ¿qué es eso? Y ustedes le contestan así, es una integral cíclica. Y no digan más. Ahí lo dejan, ¿sí? Para que el otro diga, ay, caray, no sé qué cosas raras ver aquí, mi novio o mi novia, ¿no? Bueno, eso es entonces una integral cíclica. Es decir, es una integral para todo el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, pues tiene que ser esto. A ver si estamos de acuerdo. Nada más que los dos valen 0. Las dos delta U valen 0 y por lo tanto esto vale 0. ¿Vamos bien? Yo también puedo escribir lo siguiente. ¿Sí? Y la integral cíclica de la diferencial del trabajo, pues va a ser la suma de todos los trabajos de mi ciclo. ¿Vamos bien? Y esto me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. ¿Está bien? Nada más que fíjense que aquí hay un detallito. Por propiedades de logaritmos, yo puedo darle a este la vuelta cambiándole de signo. Le doy la vuelta a esto cambiándole de signo. Y entonces yo puedo escribir nRT, logaritmo natural de B2 sobre B1, menos nRT, logaritmo natural de B2 en B1. Le di la vuelta a esto, le cambié de signo. Pero pues ahora son iguales. Y entonces me da 0. Eso no tiene nada de raro. ¿Qué dijimos que era el área bajo la trayectoria? Trabajo. Si yo voy de aquí para allá, de 1 hacia 2, el trabajo es el área bajo la curva. Positiva porque el volumen 2 es mayor que el 1. Cuando voy de regreso es la misma área, pero ahora con signo contrario. Pues entonces, ¿cuál es el trabajo total? 0. El trabajo total es 0. ¿Sí? ¿Sí está claro? Vamos a calcular la integral cíclica de nuestra invitada de honor. Nos va a hacer esto, a ver si estamos de acuerdo. ¿Está bien? Aquí está, y aquí está la otra, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? Pues acá está. ¿Y entonces cómo me da? Pues son iguales, ¿no? Porque aquí otra vez, ya esta le doy la vuelta, le cambio de signo. Y entonces me va a dar 0. Tran, tran. Ya acabé con mi ciclo, ya acabé con mi invitado de honor, ya tengo todo. Bueno, ahora voy a hacer un cambio. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ahora voy a hacer un cambio. Voy a suponer que el proceso 1 es irreversible. Ya se complicó la cosa. Ah, pues sí, claro. De eso se trata. Sí. Ahora mi proceso 1 va a ser irreversible y para no confundirlo con el otro le voy a poner primo. Proceso 1 primo. ¿Sí? La trayectoria que había yo pintado aquí del proceso 1 ya no es válida. La del 2 sí, porque sigue siendo la que teníamos originalmente. ¿Sí? Cuando yo llegue a 2, voy a irme hacia 1 mediante una compresión isotérmica reversible. Es decir, lo mismo. Pero ya mi proceso 1 ya cambió. ¿Eso cómo lo represento aquí? Fíjense, si yo estoy aquí a alta presión y volumen bajo, quiere decir que mi gas está comprimido. Es como si tuviera la bola de boliche encima. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora se la voy a quitar. Se la quito. Voy a regresar acá. Ya dijimos que si yo pretendo representar la presión del gas, no me va a funcionar. Pero si yo represento la presión de oposición, entonces ¿qué va a pasar? Aquí estoy quitando la bola de boliche. Aquí la estoy quitando. Y ahora la suelto. Ahora mi proceso 1 es este. 1' es este. Y este es el 2. Pero ahora fíjense. El área bajo la recta, esta, que corresponde al proceso 1, es el trabajo de expansión. Y es positivo porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Cuando voy de regreso, el trabajo del proceso 2 es el área bajo la curva. Y ese es negativo. ¿Cómo debe resultarme el trabajo total? Tiene que ser negativo. Porque el área negativa es mayor que el área positiva. Y a la hora que yo los sume, el área neta me tiene que dar negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Pues sí, parece lógico. Muy bien. No, ningún parece lógico. ¿Sí o no? Sí. Sí, aquí no es clase de lógica, ¿no? Aquí es clase de termo. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que mi proceso 2 ni siquiera necesito volverlo a hacer porque ya está, ¿no? Ustedes sí se lo van a tener que fusilar, pero yo no, es lo bonito estar en el pizarrón, ¿no? Lo que corresponde al proceso 2, pues ya lo tengo. ¿Sí? Entonces vamos a pelearnos con el 1. 1'. Ahora es una expansión isotérmica, pero irreversible. Pero es isotérmica. Y entonces la delta U de mi proceso 1', que es esto, sigue siendo 0. Porque no hay cambio en la temperatura. Bueno, pero si delta U es 0, pues entonces Q1' tiene que ser igual a trabajo 1', de primera ley. Y esto va a ser igual a esto. ¿De acuerdo? Pero ahora el proceso 1' está representado por esta trayectoria. Y esa trayectoria implica que la presión mediante la cual se lleva a cabo esa expansión es constante. Es esta. Y corresponde al punto 2. Corresponde al estado 2. Y es constante. Entonces yo la puedo sacar de aquí.
¿Pero con qué valor? Presión de posición 2. Y entonces yo puedo escribir esto. Y esto se integro, otra vez si sumo todos los pedacitos de B, pues me da B, ¿no? No más que desde 1 hasta 2. Y entonces voy a tener presión de oposición 2 por volumen 2 menos volumen 1. Esta es el área del rectángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a calcular a nuestro invitado de honor. T es constante. La puedo echar para afuera. Entonces me queda 1 sobre T. Y suma de todos los pedacitos de Q, pues es Q. ¿Pero cuál Q? Pues Q1, ¿no? Y Q1 está dado por esta. Entonces voy a poner esta, pero dividida entre T, ¿no? ¿De acuerdo? Ya acabé con mi proceso 1. El proceso 2 es el mismo. Ahí está. Ahora vamos a calcular totales. Voy a aprovechar este espacio que está acá arriba. Esta se lo fusila, ¿no? ¿Y ahora qué? Para el ciclo, otra vez. ¿Qué? ¿Para el ciclo qué? Pues la integral cíclica de du, pues es 0 más 0. Bueno, voy a escribirlo. Delta U1' más delta U2. Y como los dos son 0, da 0. Por lo tanto, integral cíclica de trabajo va a ser trabajo 1' más trabajo 2. Pero ahora fíjense, trabajo 1', aquí está, es este. Y entonces esto me va a quedar presión de oposición 2 por volumen 2 menos volumen 1. Más trabajo 2 es este. ¿Está bien? Evidentemente ya ahora no me va a dar 0, ¿no? Aquí se ve claramente que eso, pues sí, porque este primer sumando es el área es el área del rectángulo. Vamos a... Y ¿y qué? Y esto es el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una... Vamos a hacer un pequeño receso, ¿sí? Porque